Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez ya en la recta final, unidad 3. Ya, si se van a dar cuenta en estos tiempos que la unidad 3 es más pequeña, consta solamente de 3 clases y la unidad 4 igual. ¿Por qué? Porque ya estamos en la recta final. ¿Ya? Esta vez vamos a la unidad 3 que es del mes de noviembre, va a estar relacionado con la redacción, es decir, los trabajos que se están entregando, que ya se entregaron vía WhatsApp y que también están en el Classroom, responden justamente a la parte de la redacción, que es un objetivo también de aprendizaje para los terceros con el lenguaje. Esta vez, justamente, vamos a dar las pautas para cómo hacer esta redacción, porque ustedes igual van a tener que en forma presencial, bueno, no presencial, pero de esta manera tienen que entregar una redacción, ¿ya? Por eso que este mes no tiene evaluación tipo formulario de Google. En otra parte no hay tipo prueba, porque la prueba es en sí la entrega del trabajo como tal. Muy bien. Dicho eso, entonces, el objetivo es escribir textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas, es decir, ese es el objetivo de la clase. Y es justamente ir encaminando a lo que va a ser la redacción que tienen que ustedes realizar. Es decir, nuestro objetivo va a ser escribir un artículo informativo. Para ello tenemos que saber las partes de un artículo informativo, que ya lo hemos hablado el semestre, la unidad 2, ¿ya? En el cual siempre hay un título. En este caso, como ejemplo, ponen el origen del trigo y su historia, que ya lo hemos estudiado. Acuérdense que lo hemos estudiado. Tiene un primer párrafo en el cual uno escribe en el primer párrafo la introducción al tema, es decir, de qué se va a tratar este artículo como tal, para que después lo dividamos en subtítulos. Por ejemplo, tenemos el subtítulo Los inicios de trigo en manos humanas, que ya lo habíamos visto, y el otro subtítulo que era el trigo en América. Entonces tenemos dos subtemas, subtema 1 que tiene que ver con el inicio del cultivo del trigo, y el subtema 2 que tiene que ver con la evolución del trigo y su llegada a América. Y la imagen sirve para complementar la información como tal. Si se dan cuenta, esa es la estructura de un artículo informativo como tal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, cuando hicimos esta clase en forma sincrónica vía Meet, trabajamos esto y comenzamos a preguntarle a ustedes en qué quieren trabajar. Acá se les daban 4 opciones, pero no necesariamente tienen que usar una de estas 4 opciones, sino que pueden optar por otra más, ¿ya? Pero eso se le da como ejemplo. Por ejemplo, usted podría escoger como tema el bosque o los bosques, los viajes al espacio, los tiburones, deportes extremos o cualquier otro tema que tenga que se pueda usar como artículo informativo, ¿ya? La idea era primero determinar quiénes serán tus destinatarios y cuál será el propósito de tu texto. Es decir, escribiré un artículo para informarles sobre qué. Entonces, cuando yo digo sobre qué, ahí sé cuál va a ser el propósito del texto. El propósito es informar. ¿Informar sobre qué cosa? Sobre los bosques, sobre los viajes al espacio, sobre los tiburones o sobre los deportes extremos o otra cosa. Puede ser que ustedes quieran hablar sobre el cine, quieran hablar sobre otra área importante que ustedes lo consideren muy importante. Lo pueden hacer. Entonces eso lo escriben aquí porque acuérdense que también esto va como tarea también. Y bueno, no como tarea de tarea, hay que entregar el informe. Bueno, el artículo informativo. ¿Y a quién va dirigido? Ya esto igual lo pueden escribir en su cuaderno para ir avanzando en esta parte. ¿A quién irá dirigido? Obviamente, si según a quién va dirigido, se escribe acá. Por ejemplo, yo quiero que sea dirigido a todas las personas. Bueno, obviamente va a tener un carácter más formal. En cambio, si yo, por ejemplo, quiero dirigirlo a los practicantes de deportes extremos, puede ser que lo dije solamente a ese grupo, por lo tanto. Ya, pero la idea es que siempre tengamos en cuenta que los artículos informativos en general es para todas las personas que quieran leer el texto.
Lo siguiente, después que ya planifiqué, tengo que saber ya, escribo acá el tema como tal, eso está en su libro, en su texto escolar, para que lo puedan hacer ahí directamente y de ahí puedan planificar para que en una siguiente clase puedan mostrar su avance. Igual en una clase se le va a hacer algunas pautas para poder tener una mejor redacción al respecto. Entonces, ¿qué sé? Tengo que escribir qué sé sobre el tema que acabo de escoger. ¿Qué necesito saber? Es decir, qué es lo que quiero saber, tengo que averiguar, tengo que buscar información. ¿Y esa información dónde la voy a buscar? En Google, ¿cierto? Voy a googlear, voy a buscar en enciclopedia, diccionario, el texto escolar, el atlas, etcétera. Ahí tengo que escribir eso. Después de eso, a partir de lo anterior, selecciona 3 artículos de la biblioteca o internet para investigar sobre el tema. En este caso, como la biblioteca está cerrada, tendría que ser por internet. Es decir, buscar 3 artículos que hablen del tema que yo quiero hacer mi redacción. Los leo, subrayo o copio los datos más importantes que entrega. Defino sus temas que a desarrollar. Mire, esta sería la estructura. Pongo el tema y tengo que hacer una introducción y ahí hago 2 subtemas, al igual que fue en el ejemplo que acá había, ¿cierto? Un título, una introducción y en los siguientes párrafos está dividido en 2 subtemas. Hay que hacer exactamente lo mismo, obviamente, con el tema que han decidido hacer. Muy bien. Si es necesario, busca más información para desarrollar bien cada subtema. O sea, y bueno, el texto escolar les dice que busquen 3 artículos para poder nutrir su artículo informativo y tener harto que poder escribir. Ahora, si ustedes ven que necesita más información, pueden buscar más. Después de haber hecho eso, que es la parte de planificación, empezamos a escribir. Escribe tu artículo, organizando la información de acuerdo con las estructuras del texto. ¿Ya? En primer párrafo escribe la información más general sobre el tema. Puedes incluir una definición, ¿cierto? Generalmente en un artículo, en la introducción, uno define, por ejemplo, el bosque. ¿Qué es un bosque, por ejemplo? O deportes extremos. ¿Qué es un deporte extremo? Entonces uno normalmente se lo pone como la parte de la introducción. Después escribe entre 2 o 3 párrafos por cada subtema. La idea es que no solamente sea un solo párrafo por subtema, sino que sean entre 2 o 3 párrafos. Revisa que el título presente claramente el tema al lector, ¿ya? Muy bien. Es decir, que el título me hable justamente, si yo voy a hablar de los bosques, obviamente el título tiene que hablar de los bosques. Si yo quiero hablar de los deportes extremos, obviamente mi título tiene que hablar de los deportes extremos. Hay que revisar que los subtítulos que se correspondan con los subtemas, ¿cierto? Es decir, si mi subtema es, por ejemplo, tipos de bosques, ya que mi tema es bosques, por ejemplo, obviamente el título hace el tipo de bosques para poder hablar sobre eso en el subtema, que serían los párrafos a continuación. Utiliza un lenguaje claro y separa las ideas en oraciones y párrafos. Ya es importante. Ordena y relaciona las ideas empleando sus conectores, que es la clase que vamos a hacer el próximo lunes, en la cual vamos a hablar sobre los conectores para que tengan una mejor redacción como tal. Lo que yo les recomiendo es que hagan esto, es decir, ponen acá el tema, ponen por ejemplo acá la introducción y ponen de qué van a hablar en la introducción. Generalmente en la introducción uno define y da algunas ideas generales de lo que va a tratar el texto. Después yo puedo tener, acá pongo 3, pero yo solamente le estoy pidiendo 2. Ahora si ustedes quieren poner 3 subtemas, pueden acá poner 3 subtítulos y en cada párrafo van a poner de qué van a hablar en cada párrafo. Entonces ahí pueden hacer en cada uno de ellos, como tal. Por ejemplo, si yo quiero hablar de Star Wars, por ejemplo, la película Star Wars, puedo hacer una introducción. En mi introducción puedo poner aquí, Star Wars fue una película muy famosa que empezó como el año 79, me parece, 77 exactamente, si uno quiere ser exacto, y que tuvo muchas sagas, ¿cierto? Tuvo muchos episodios y que en el transcurso del tiempo hasta el día de hoy siguen saliendo nuevos episodios. Entonces, y a continuación puedo poner, por ejemplo, como subtítulos, puedo poner aquí por ejemplo, inicio de la saga, ¿cierto? Cómo se prepararon la saga. Puedo poner acá todas las secuelas que hubo y acá puedo poner las regalías que tuvo del
del tema. Y ahí puedo subdividirlo, ¿cierto? Por ejemplo, acá si quiero poner los inicios, puedo hablar desde el año 77, cómo se costeó, quién fue el que lo hizo, cómo se escogieron el casting de los actores, etcétera. Esos serían los párrafos. Esta es una manera que podríamos hacer para ordenar nuestras ideas, para que después yo pueda poner el tema, escribir mi primer párrafo, escribir mi segundo párrafo con el subtítulo y comienzo los párrafos, y el tercer, yo puse el tercer párrafo, pero podría ser más párrafo, ¿ya? En el cual yo voy a hablar del otro tema. Y eso sería más o menos lo que tendríamos que hacer. Obviamente, cualquier duda me lo pueden escribir a mi WhatsApp. Yo sé que esta parte es como nueva, por eso que hicimos una clase específicamente de cómo generaríamos esta redacción como tal, ¿ya? Y obviamente los que intervinieron y dieron sus temas, y dijeron sus temas, se les pudo apoyar más en esa parte. Obviamente, en la siguiente clase, que es el próximo lunes, si alguien tiene duda, igual puedo yo también aportar una parte de la clase y dedicarla a cómo redactar esta parte, ¿ya? Porque prácticamente esta clase es como la rúbrica de la nota de la entrega de esta redacción. Muy bien, cuídense mucho, estén bien y nos vemos en la siguiente clase.